Gracias por asistir y acompañarnos. Primero, rogaros que pongáis los teléfonos en modo avión, silencio, o los tiréis por ahí, vamos, para evitar interrupciones. Y hoy tenemos nuevamente a Georgina Higueras. Georgina es periodista, ha sido delegada de la agencia EFE en muchos países, especialista en Rusia, en China, Medio Oriente. Actualmente es vicepresidenta de la Cátedra China, una asociación para el estudio de las relaciones con China, y también trabaja en Foro de Foros, una entidad que busca pues, lo que hacemos un poco aquí, debatir, informar y trabajar. Va a venir a hablarnos, o viene a hablarnos hoy, el título es significativo y además muy adecuado a los tiempos actuales, Nadie llora por ti, Palestina. Empieza contándonos que la palabra muerte, expulsión, tortura, dolor, detención arbitraria, poco más pueden esperar en el futuro próximo los palestinos, que nunca desde 1948 han tenido más lejos la posibilidad de vivir en paz en un Estado soberano. Israel ha tenido la complicidad de Washington, de muchos países de Europa Occidental y de muchos países del mundo que le han permitido hacer lo que ha hecho. Y nos olvidamos también que hay una resolución de Naciones Unidas, la 242, que exige la devolución de los territorios ocupados por Israel. Con lo cual, bueno, aprovechando además que tenemos una frágil pero reciente tregua, pues Georgina nos ilustrará hoy sobre el tema de Palestina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación otra vez. Es un lujo estar aquí con vosotros otra vez. Gracias a Elena por la invitación también y gracias a todos por venir. El tema que hoy nos toca es un tema triste porque yo creo que aunque se ha firmado no un acuerdo de paz, porque no va a haber paz en Palestina, pero sí un acuerdo de alto el fuego, pero es una tregua, un acuerdo muy, muy frágil, que tiene pocas posibilidades de salir adelante y que además en el mismo texto del acuerdo se deja la puerta abierta a que cuando a Netanyahu le salga del moño, pues volverá a atacar Palestina, ¿no? Para entender un poco el problema, creo que es mejor, porque muchas veces pensamos que el problema que está pasando, que la guerra de Gaza, es una guerra que ha ocurrido a partir del 7 de octubre, después de la matanza de israelíes por Hamás, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener una clara idea de por qué se produce esa guerra, a dónde van y de dónde vienen, ¿no? Así es que voy a ir cogiendo desde cuando Palestina está bajo el control británico, vamos a ir analizando poco a poco y al final llegaremos al acuerdo, bueno, al alto el fuego, digamos, ¿no? Entonces, en cualquier momento, bueno, las preguntas, si preferís, las hacemos al final y si hay alguna cosa que no entendéis en el primer momento durante la explicación, si queréis también podéis levantar la mano y lo hacemos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los primeros mapas. Estos son el mapa de la izquierda, es todo lo que era el territorio bajo mandato británico. El mandato británico en realidad Londres lo estaba administrando ya desde 1917, pero Naciones Unidas se lo concedió oficialmente en el año 1922. Si veis esto que he marcado aquí, esto es lo que Israel pedía, esta línea azul, ¿no? Entonces ya veis que, eso es lo que Israel consideraba que era su tierra, ¿no? Esto es lo que desde el primer momento consideraba, ¿no? Cuando el mandato británico, cuando Naciones Unidas ya le da oficialmente el mandato a Reino Unido, entonces ahí Reino Unido decide pasar Transjordania a la familia del rey Hussein, o sea, y ya se crea ahí un emirato que gobiernan los Hussein, ¿no? Pero Palestina, o sea, todo lo que era esta parte de Palestina, ahí nos encontramos, que es esto, si lo veis principalmente, ahí ya vemos cómo, este mapa es de 1945, y son las propiedades de la tierra esta
de Palestina. Si veis, el azul es muy intenso. Todo eso son propiedades que han comprado los judíos, porque los judíos desde finales del siglo XIX empiezan a comprar tierra en Palestina y empiezan a expulsar un poco a los palestinos. O sea, en el azul oscuro es toda la tierra que van comprando los judíos, y lo que es azul clarito es la tierra que está todavía bajo dominio de los británicos, pero que los británicos se lo ceden a los judíos para lo que sea, ¿no? El verde son las tierras compradas por los palestinos con títulos de propiedad, y el verde clarito son las tierras también que el mandato británico pues cede a los palestinos pues para lo que sea, o para escuelas o para tal, ¿no? Esto rosa son zonas de cultivo, sobre todo para el ganado y tal, y lo blanco pues son tierras como pasaba antiguamente. Bueno, aquí además ya empieza todo el desierto del Negev y tal, son tierras que no están adscritas a nadie en particular. Pero ya podéis ver, esto es 1945, o sea, todavía no se ha creado Palestina, y ya veis el poder que tienen los judíos ya antes de que se cree el Estado de Israel, ¿no? Ellos hay un movimiento, digamos, muy fuerte sionista de avance sobre lo que era su antiguo territorio, que ya digo, que ya veis que ocupa toda la Cisjordania y ocupa parte de lo que es Jordania hoy en día, ¿no? Entonces, eso es importante tener en mente estos mapas, porque ya veréis cómo van cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Cuando digo que hay un movimiento sionista muy importante, es el movimiento sobre todo de Jabotinsky, veréis que siempre cuando se hace, bueno, a mí será la primera que me lo digan, ya me lo han dicho muchas veces, no, porque es que lo que tú dices es porque eres antisemita. Yo hace como unos 20 años que entrevisté a Avi Shlaim, que es un historiador británico-israelí, súper interesante. Yo recomiendo su libro, bueno, ahora he escrito otro recientemente, pero tiene un libro que se llama El muro de hierro, que es súper interesante sobre la historia de cómo se asienta Israel en Palestina, ¿no? Y lo que supone. Y él decía que había que tener muy claro lo que era ser antisemita y ser antisionista, ¿no? Antisemita, ellos normalmente te acusan de antisemita, ya veis que a Netanyahu le hace cualquier cosa y tú criticas lo más mínimo a Netanyahu e inmediatamente te acusan de antisemita. Y lo que deberían es de acusarnos de antisionistas, es decir, porque los sionistas son los que siguen ese empeño de Israel, del gobierno israelí, sobre todo el gobierno Netanyahu, el gobierno israelí de la conquista de los territorios, ¿no? Del asentar al pueblo judío en esta zona sin importarles quién esté en esas tierras, y a quién pertenecen esas tierras. Ese es el movimiento sionista. Entonces, una cosa es ser antisionista y otra cosa es ser antisemita, ¿no? Que en realidad semita, tanto los palestinos como los judíos son semitas. Entonces, cuando los judíos te acusan de antisemita, pues podrías decir, no, pues, no tiene sentido, ¿no? Porque en realidad ya digo que tanto el pueblo judío como el pueblo palestino, los dos son semitas. Bueno, el movimiento sionista de Jabotinsky, aquí os he puesto dos de las principales, entonces eran considerados movimientos terroristas, el Irgun y el Legi, ¿no? El Legi. Son dos organizaciones que sobre todo durante el mandato británico se dedican a organizar ataques terroristas contra los británicos, contra los palestinos, pero
hay ataques muy fuertes, en parte porque lo que quieren es echar a los británicos cuanto antes, ¿no? Y de ahí pues, que los británicos sean favorables al asentamiento de Israel, ¿no? Es gracioso porque uno de los que se convirtieron en primeros ministros después fue miembro de Irgun y luego después uno de los dirigentes o principal dirigente de Lehi, ¿no? No sé si os acordáis del primer ministro Isaac Shamir. Bueno, Isaac Shamir fue el jefe de Lehi, ¿no? Y uno de los que organizaban todos estos ataques terroristas. Luego, por lo tanto, claro que ahora piensen que los palestinos son los únicos terroristas, pues hay que ver también, mirar un poco a la historia para que veamos que no todos son terroristas, solo los palestinos, ¿no? Bueno, el caso es que en el 1947 la Asamblea General de la ONU decide que se partan lo que era el mandato británico sobre Palestina y que se creen dos estados, el Estado judío y el Estado árabe, ¿no? Claro, inmediatamente Israel lo acepta y Palestina no acepta que partan su tierra, ¿no? Los palestinos no lo aceptan. Y al no aceptarlo, pues esto, y además los árabes del entorno pues consideran que el asentamiento de los judíos en Palestina pues es contrario a sus creencias y a su pueblo hermano, que era Palestina, y entonces hay la primera guerra, que es la guerra del 48, el mismo año que se crea el Estado de Israel, ¿no? Nada más crearse el Estado de Israel, hay una guerra. Y en esa guerra, ya veis cómo era aquel mapa de allí, es lo que decidió Naciones Unidas que iban a ser los dos estados. Fijaos la diferencia entre este mapa y este mapa. Este mapa es lo que queda después de esa guerra. Esa guerra son 8 meses de guerra y al final se decide un cuerpo de paz de Naciones Unidas y Gaza, que fijaos entonces todo lo que tenía la zona de Gaza, Gaza se queda como un protectorado de Egipto y Cisjordania se queda como un protectorado de Jordania, ¿no? Luego, por lo tanto, no existe Palestina. Palestina no existe, ¿eh? Estos son los territorios y ya veis que es mucho menos, fijaos el tamaño que tenía entonces Cisjordania y ya veis que es mucho menos de lo que le concedió Naciones Unidas. Y este es el mapa que se queda después de esa guerra del 48. Vamos a ir al siguiente mapa. Muchas veces se pasan los mapas y no se pasa la explicación y es difícil entender cómo van surgiendo todos estos mapas. Bueno, después de la guerra del 49, aquí nos encontramos con, bueno, este es cómo se queda, ya os lo he comentado, ¿no? Que se queda Cisjordania en Jordania y Gaza siendo protectorado de Egipto, pero en Egipto hay un general que ha dado un golpe de Estado y que es un general muy popular, es Nasser, ¿no? Y Nasser se enfrenta a los que habían construido el canal de Suez y a los que tenían las acciones del canal de Suez, que son Francia e Inglaterra. Nasser quiere nacionalizar el canal de Suez, lo nacionaliza y esto le crea una cantidad de enemistades con estas dos potencias enormes. ¿Qué pasa? Pues que al final hay problemas con Israel. Israel se suma también a
Reino Unido y a Francia por el tema del Canal de Suez, y entonces Israel ocupa el Sinaí. Ocupa el Sinaí, al final tiene que devolverlo y se queda, digamos, como un cuerpo, como una fuerza de Naciones Unidas, ahí manteniendo la paz ahí en el Sinaí, ¿no? Pero claro, Egipto está muy descontento, aunque ellos se han quedado con el canal, pero pues, han conseguido nacionalizar el canal y explotar el canal, ¿no? Pero tienen bastantes problemas con la actuación de Israel. Y de la noche a la mañana pues deciden expulsar a los cascos azules y bloquean las rutas marítimas de Israel. Esto es el año 67. Entonces, ¿qué hace Israel? Pues Israel no se arredra, ¿no? Inmediatamente lo que hace es la famosa guerra de los 6 días. Y en la famosa guerra de los 6 días, por supuesto con el apoyo de Estados Unidos, hace lo que ellos llaman un ataque preventivo, y al final pues consiguen quedarse con lo que hoy llamamos pues todos los territorios ocupados, ¿no? Se quedan con Cisjordania, se quedan con los Altos del Golán y se quedan con la península del Sinaí. La guerra la ganan en un pispás y lo que es importante después es que justo después de esa guerra, bueno, la guerra no continúa porque hay unas presiones muy fuertes entonces de Estados Unidos, aunque Estados Unidos es el aliado de Israel, pero Estados Unidos quiere una contención y un respeto a las fronteras, ¿no? Esta es la gran diferencia con lo que nos encontramos hoy en día, ¿no? Después del 67, después de la guerra esa de los 6 días, es cuando se aprueba por unanimidad la resolución 242, y luego, cuando después la guerra del Yom Kippur, se aprobará la 338. Estas 2 resoluciones que se aprueban por unanimidad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigen a Israel que devuelva los territorios ocupados. Que devuelva los territorios ocupados y que se vaya a las fronteras posteriores a la guerra del 48, ¿no? Entonces, estas resoluciones que son aprobadas por unanimidad del Consejo de Seguridad siguen sin aplicarse. O sea, ahora vemos cómo si hay una resolución del Consejo de Seguridad se dice, bueno, es que tienen que cumplirla, es que no cumple, Rusia no ha cumplido la resolución del Consejo de Seguridad sobre la invasión de Ucrania, ¿no? Pero vemos cómo aquí existen una resolución, la 242 de 1967 y la 338 de 1973, después de la guerra del Yom Kippur, en la que se exige a Israel que se retire de los territorios y empiezan a partir de ese momento las negociaciones de paz en lo que se llaman, luego darían paso a los acuerdos de Oslo, ¿no? En que se empieza a negociar paz por territorios. Estados Unidos se pone como garante de que si Israel se retira va a haber paz en los territorios, pero Israel ya tiene muy claro que ese es su territorio y cada día, digamos que profundiza en la sensación de ocupación de Palestina, ¿no? Esto luego lo hablaremos cuando lleguemos a Netanyahu, pero la ocupación es cada vez más fuerte en el sentido del propio Israel, ¿no? Tanto es así que, bueno, en el año 81, ¿no? Israel extiende su ley sobre los Altos del Golán, que es esta parte que cogen de Siria. Y es interesante también que sepamos que
Donald Trump, en su primer mandato, una de las cosas que hizo, bueno, hizo dos cosas. Primero, trasladó la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Es decir, que Jerusalén, que había sido considerada cuando Naciones Unidas hizo el reparto, Jerusalén era considerada una ciudad internacional, porque todas las grandes religiones tenían su base, sobre todo las tres religiones del libro, la cristiana, la judía y la musulmana, tenían su base en Jerusalén. Y entonces por eso se quiso hacer de Jerusalén una ciudad internacional. Luego ya, pues lo de ciudad internacional, una vez que fue ocupada por Israel, ya eso no se habló, pero en fin, se suponía que el este seguía siendo árabe. Y entonces todos los gobiernos, digamos la mayoría de los gobiernos, tienen sus embajadas en Tel Aviv, porque Tel Aviv es la capital de Jerusalén, o sea, es la capital de Israel, reconocida, digamos, internacionalmente, ¿no? Pero el que reconoce a Jerusalén como capital, que hoy en día el Estado judío trasladó ya hace años su capital a Jerusalén, el que reconoce Jerusalén como capital del Estado judío, pues al mismo tiempo está perdiendo, está obligando, digamos, a esa, digamos, ese tercio de Jerusalén, que es el este de Jerusalén, que está que supuestamente es árabe, pues se pierde ese reconocimiento, ¿no? Bueno, pues ya digo que Donald Trump hizo dos cosas. Una, reconocer Jerusalén como capital del Estado judío, por tanto trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y el segundo acto de su mandato, de su primer mandato, fue reconocer como parte de Israel los Altos del Golán. Entonces, pues ya vemos que las cosas son un poco difíciles. Bueno, vamos a hablar de la guerra en Gaza, pero conviene, antes de hablar de la guerra en Gaza, que veamos la situación en Cisjordania, ¿no? Y la situación en Cisjordania es, bueno, como veis aquí, gravísima, ¿no? Todo esto son puestos de control del ejército israelí, ya veis que está plagada todos los territorios, y la parte aquella del primer mapa son los asentamientos judíos. O sea, a partir de que ocupan Cisjordania en el 67, ya establecen asentamientos que son, o sea, digamos, van ocupando todo el territorio de los palestinos y se adueñan, claro, el asentamiento está, luego después tienen la tierra, los cultivos, todo, o sea, las zonas más fértiles de Cisjordania están hoy en día en manos de los colonos. Ahora mismo hay en Cisjordania 620.000 colonos, 620.000 colonos, y la población palestina es de 3 millones de habitantes. Pero la población palestina, desde que se decidió en el año 2002 la construcción del muro, el muro que tiene ya 712 kilómetros, va todo lo largo de la frontera con los dos, pues esto se ha convertido también en Cisjordania, no de la misma forma que Gaza, que Gaza era un campo de concentración al aire libre, era una situación súper dramática, pero en Cisjordania también la situación es muy dura, ¿no? Porque además los colonos son los más beligerantes, los más antipalestinos, los más... Y si vemos lo que está pasando ahora, nos concentramos en lo que es la guerra de Gaza, pero ahora que se ha llegado, por ejemplo, a un alto el fuego, ayer mataron a 20 en Cisjordania, ¿no?
Entonces, Cisjordania está en una situación súper difícil y es, además, cada día más evidente cuando se ve cómo están los asentamientos judíos y se ven los puestos de control. Uno se da cuenta de que cada vez es más difícil que Palestina algún día vuelva a existir. O sea, cada día es más difícil que poder sacar a los colonos de Cisjordania, ¿no? No sé si habéis ido a Belén o si habéis ido a Cisjordania en general, ¿no? Pero, o sea, yo cada vez que he ido, la situación era peor, ¿no? Ves las granjas de los colonos, todos puestos con sus flores, con su tal, absolutamente vigiladas, ultramodernas, con todo tipo de cámaras, vigilancia, con los soldados, con todo tipo de equipos de armas supermodernos y tal. Y luego ya ven los campos de los palestinos que cada día pues, son más míseros, más pobres, cada día peor, peor y peor. Cada vez que viajas, cada año que viajas, la situación, el deterioro de la situación en Cisjordania es peor, ¿no? Luego, por lo tanto, vemos como no solamente es un problema de Gaza, ¿no? Es el problema de cómo los israelíes van empujando a los palestinos al horror de la desaparición, ¿no? Es interesante también saber que, por ejemplo, en Cisjordania, a los palestinos, como es un territorio ocupado, se les aplica la ley castrense, pero no se aplica la ley castrense a los colonos. Y eso significa que los colonos tienen libertad, en parte, bueno, que primero cuando los detienen o hacen meten fuego, un ataque o lo que sea a los palestinos, pues la mayoría de ellos no son juzgados, no son castigados, no son... Bueno, por primera vez la administración Biden sancionó a 4 colonos por sus ataques a los palestinos. Eso fue me parece que fue en el mes de enero o así del año pasado. Sí, a 4 colonos por sus ataques a los palestinos, y no solo a los palestinos, sino también a los activistas israelíes, que también los hay, activistas israelíes de derechos humanos que defienden la situación de los palestinos. Bueno, pues por sus ataques a esta gente, en algunos de ellos con muertos, la administración norteamericana sancionó, o sea, la administración Biden sancionó a 4 colonos. De manera que no tendrían dificultades para hacer negocios con los bancos norteamericanos y tal, y con la posibilidad de ir a Estados Unidos, y, en fin, 4 sancionados. Bueno, uno de los famosos decretos que ha firmado Trump ayer, pues es precisamente perdonando a estos 4 colonos, ¿no? Ya digo que los colonos atacan cada 2 por 3 a los palestinos. Para una vez que se sanciona a 4, pues ya veis que no ha servido de mucho, ¿no? Y ahora ya llegamos a Gaza. Gaza, que es pues eso, un campo de concentración. Yo he ido varias veces a Gaza, antes de que fuese, o sea, de que salieran los israelíes y después, ¿no? Y te das cuenta justo, nada más, o sea, la explosión un poco de alegría cuando finalmente Ariel Sharon decidió sacar a los colonos que había en Gaza, que en Gaza había 21 asentamientos, no eran muchos, pero 21 asentamientos, los sacó con gran pelea. Muchos de ellos los tuvo que sacar el ejército porque se negaban a salir de Gaza, y se concede, digamos, la libertad o el estado a Gaza, ¿no? Pero
bueno, eso dura, en realidad no dura nada, ¿no? Porque el bloqueo casi es inmediato, ¿no? Y luego, pues cada 2 por 3 en Gaza ha habido, pues al más mínimo movimiento que han hecho las milicias de Hamas o las milicias de la yihad islámica o tal, contra los israelíes, tirando cohetes y tal, de inmediatamente llegaban y... Vaya, perdón, mi teléfono es el que no... Bueno, ya. Inmediatamente los ataques a Gaza han sido absolutamente demoledores. O sea, cada vez que ibas la situación era peor, ¿no? O sea, con Gaza, que es una franja muy pequeña, donde la gente vive, es uno de las zonas más pobladas del mundo, y donde ves cómo con la ayuda... Europa ha hecho un gasto enorme en Gaza, de apoyo a Gaza cuando Gaza adquirió su independencia, ¿no? Bueno, primero pues construimos el aeropuerto, que nunca llegó a funcionar, estuvimos en Rafah, también llevando el paso de salida y tal. Entonces, es lo mismo, ¿no? Lo mismo que cuando ibas a Cisjordania. Cada vez que ibas a Gaza, pues habían reventado las 4 casas que habían conseguido levantar y hacer, que van con el esfuerzo, van construyendo primero el primer piso de las viviendas, y ves todas las viviendas con las vigas esperando tener un poco más de dinero para poder hacer el segundo piso o el tercer piso, porque en las viviendas viven familias que son muy numerosas, tienen muchos hijos, y además pues están los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos, todos metidos en una casa porque no hay más, ¿no? Yo me acuerdo que una de las cosas que más me impactó en mi viaje a Gaza después de que se fueran los judíos fue que los asentamientos donde estaban los colonos habían destruido, habían dejado hasta las carreteras, hasta las calles, destrozadas, pero como no os lo podéis ni imaginar. O sea, reducidas a escombros, todo, para que no pudieran aprovecharse ni de las casas, ni las tierras que cultivaban reventadas, todo quemado. Lo único, en medio de esa desolación enorme, porque además como los palestinos no tenían maquinaria pesada, ¿no? Entonces no podían quitar todos esos escombros, todo eso se ha quedado en zonas baldías, no están ocupadas por nadie. Bueno, pues lo único que hay en mitad de todos esos eriales de escombros son las sinagogas, porque los judíos no pueden destruir las sinagogas, ¿no? Entonces te encuentras en esa... Es impresionante, ¿no? Ver que las sinagogas son muy pequeñitas, puesto que los asentamientos eran de poca población, pues entonces las sinagogas son pequeñitas, y en mitad de cada erial de aquello de escombros y de todo reventado, las calles, las carreteras, el campo, todo, lo único que estaba en pie era una minúscula sinagoga, ¿no? Bueno, pues ya digo que el control de Gaza, en realidad Gaza nunca fue independiente, ¿no? Gaza nunca consiguió tener. ¿Por qué? Porque el Estado israelí mantenía el control terrestre, el control aéreo y el control de la costa, ¿no? Caramba, perdonadme, voy a ver si pongo esto en... A ver, ya está. Una de las cosas, fijaos que en Gaza mucha gente se dedicaba a la pesca, ¿no? Pues fijaos que al principio tenían las 20 millas náuticas, que son las que le confiere el acuerdo de Oslo, ¿no? Luego eso lo pasan a 12 en el año 2002,
Después pasa a 2006, cuando en el año 2006, que son que ya tienen los primeros enfrentamientos, pasan a 6, y desde el año y desde 2008, que también hay una mini guerra también en Gaza, pues esas se han reducido a 3 millas marinas. Ya me dirás tú qué es lo que puedes pescar, porque de eso es justo la costa, o sea, es que no les dejan ni siquiera pescar, ¿no? Muchísimos de esos pescadores, además de que les reventaron los barcos que tenían un poquito más de potencia, ¿no? Con lo cual los barcos de los pescadores son, nada, barcazas del año 1300, ¿no? Y no se consigue. Luego, es interesante también saber que en realidad fueron el gobierno israelí, los distintos gobiernos israelíes, los que en aquel momento consideraban que era interesante apoyar a Hamás. Y dices, pero bueno, si Hamás es un grupo terrorista. Pero bueno, pensad que después de los acuerdos de Oslo, o sea, en realidad la lucha por el pueblo palestino la llevaba sobre todo la Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? Y la Organización para la Liberación de Palestina, que era un movimiento nacionalista en el que tenían cabida tanto cristianos como musulmanes, ¿no? No era una cosa, la religión no era prioritaria en este movimiento nacionalista, y claro, y la cabeza fue Yasser Arafat, ¿no? Y fue Yasser Arafat el que negoció con Rabin los acuerdos de Oslo, ¿no? Pero ya una vez que matan a Rabin, ya sabéis que a Rabin lo mató un ultra judío, ¿no? Que se oponía a los acuerdos, que se oponía a la creación del Estado palestino. Ya a partir de ahí el deterioro es cada día mayor, ¿no? En la posibilidad de que Palestina tenga su Estado, ¿no? Y los gobiernos israelíes empiezan a pensar que para debilitar el nacionalismo de la Organización para la Liberación de Palestina, de la OLP, que era conveniente alentar la religión, ¿no? Que era conveniente alentar a Hamás, que tenía un pensamiento distinto, era religioso sobre todo, y entonces creían que era más fácil gobernarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que hay elecciones en Gaza, y las elecciones en Gaza pues las gana por mayoría Hamás. Y Hamás tiene una visión de Israel aún más radical de la que tiene la Organización para la Liberación de Palestina. Entonces, a partir de ahí, pues deciden que Hamás es una organización terrorista. Y claro, si ya no negocias con Hamás porque es una organización terrorista y al mismo tiempo estás empeñado en debilitar a la Autoridad Nacional Palestina, que está en Cisjordania, pues cada día vas debilitando más la situación de Palestina, ¿no? La situación de la gente que vive ahí, que viven en condiciones, como ya digo, cada día más míseras y más difíciles, ¿no? Cuando decimos que Palestina ya no tiene apoyos y que cada día es más difícil el futuro de este pueblo, tenemos que ver que, por ejemplo, Netanyahu, que ya lleva más de 10 años en el poder y que además se apoya o sea, es el gobierno más de derechas que ha tenido nunca Israel, y se apoya en ministros, en movimientos, en partidos que son de extrema derecha y algunos de ellos religiosos. Dos de sus ministros, Ben-Gvir y Smotrich, son colonos, y entonces llevan esa radicalización de los colonos también, que son muy difíciles, ¿no? Pero cuando vemos si
¿Hay posibilidades de que Palestina exista? Ya vemos que cada día es más difícil, y es más difícil porque Netanyahu tiene la cara dura, ¿no?, de ir a Naciones Unidas, que fue el que decidió concederle su Estado, y va a Naciones Unidas con unos mapas, ahí lo tenéis, en los que Cisjordania no existe, los territorios palestinos no existen, solo existe, como veis, Israel, y ahí está mencionando Gaza. ¿Veis Cisjordania? No está marcada Cisjordania. Cisjordania, el gran empeño de Netanyahu hoy en día es anexionarse Cisjordania, que Cisjordania deje de ser un territorio ocupado para convertirse en un territorio anexionado, es decir, para convertirse en tierra de Israel. Y lo dice en ese mapa de arriba, y lo dice, ya veis, en sus discursos en Naciones Unidas, donde cuando habla de Israel, no aparece en ningún momento Cisjordania. Luego, no aparecen en ningún momento los territorios ocupados. Gaza sí, aquí porque está hablando de la guerra de Gaza, pero en los mapas de abajo no aparece ni Gaza ni Cisjordania. Se consideran territorio israelí. Entonces, lo que busca Netanyahu es el dominio total, no solo de ese territorio, de los territorios ocupados, sino ir al mapa primero que os enseñé, que pretendía digamos, los sionistas, ¿no? Luego hablaremos también de otros mapas que existen. Y no solo él, porque si vemos los ministros suyos, pues mirad lo que dicen, ¿no? Está escrito que el futuro de Jerusalén es expandirse hasta Damasco. Eso lo dice Smotrich, que es ministro de Finanzas. O Amichai Chikli, que es ministro de Asuntos de la Diáspora y lucha contra el antisemitismo. Ya sabéis que los israelíes tienen siempre muy marcado el antisemitismo. Yo me acuerdo una vez me habían invitado a la vuelta de uno de mis viajes a Israel, habían invitado al redactor jefe, yo entonces trabajaba en El País, y el nuevo embajador de Israel invitó al redactor jefe a un almuerzo, no, era un desayuno de trabajo para presentarse a la prensa española y tal y no sé qué. Y el redactor jefe me dijo, bueno, yo no puedo ir, vete tú al desayuno. Y dije, bueno, ya verás, entre lo que he escrito y tal. Bueno, para evitar problemas con el embajador, lo que hice fue hacerme una lista de temas pues sacados del periódico Haaretz o de lo que decía pues los distintos historiadores judíos, todo dicho por judíos, ¿no? Entonces, bueno, le dije, bueno, embajador, antes de que usted me critique, yo voy a decirle lo que dicen los judíos, o sea, otros historiadores judíos que defienden, o los movimientos activistas que defienden la realidad de Palestina, ¿no? Por supuesto, nunca más me volvió a invitar el embajador de Israel y debió de pensar que, vamos, debo de estar en la lista negra del Mossad. Entonces, bueno, pues también lo que dice es que hay que recalcular la línea fronteriza del norte de Israel, ya que Líbano, Siria e Irak no cumplen actualmente con las definiciones de Estado. Todo esto nos va aproximando al mapa bíblico de Jerusalén, o sea, al mapa bíblico de Israel, que veremos después, ¿no? Y este que acaba de dimitir, el Itamar Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad Nacional, y que está empeñado en que hay que continuar la guerra de Gaza hasta no dejar ni un palestino en su tierra. Dice que hay que ocupar toda la tierra, asentarse en todo el territorio y fomentar la migración voluntaria a otros países de tantas personas como sea posible. Es decir, no dice directamente que hay que tirarlos a todos al mar, pero lo que dice es que hay que expulsarlos a Egipto o a cualquier otro país que quiera
bueno, que le acepte que entren y ya está, ¿no? El caso es que nos encontramos en una situación muy difícil, y nos encontramos en una situación muy difícil porque en realidad todo lo que hace Israel lleva el apoyo del gobierno norteamericano. Así como en aquellos años, en los años 60 y en los años 70, Estados Unidos trataba de frenar las ambiciones israelíes, hoy vemos cómo Estados Unidos apoya y fomenta todos estos movimientos de Israel, ¿no? Y al fomentarlos, lo que le concede a Israel es impunidad total. O sea, Israel puede hacer lo que le dé la gana, porque Estados Unidos, cada vez que cualquier otro país lleva, o en la Asamblea o en el Consejo de Seguridad, lleva una resolución contra cualquier tema que ha hecho Israel, Estados Unidos la veta. Entonces, pues eso concede impunidad absoluta a este gobierno, al gobierno de Netanyahu. Y el gobierno de Netanyahu tiene, sobre todo, bueno, ya el colmo de los colmos fue la llegada de Trump al poder, ¿no? Cuando Trump llega al poder, este es su yerno, que es judío ortodoxo y que es íntimo amigo de Netanyahu y es, pues, digamos, el que impulsa todo este movimiento también tan pro-judío de Trump, ¿no? Uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy en día es si digamos, el alto el fuego del que Trump está tan orgulloso y tan contento de haberlo conseguido, si no tiene como objetivo la mira un poco más allá, que es Irán. O sea, Trump ha conseguido convencer a Netanyahu de que frene su invasión de Gaza simplemente con la promesa de que el enemigo de Israel, que es Irán, que Estados Unidos va a autorizar el ataque a Irán, pues me temo que eso es muy posible, ¿no? Eso es, desgraciadamente, es muy posible. Luego, por lo tanto, este alto el fuego no nos da ninguna garantía. El famoso plan de Abraham, el plan de paz de Abraham, de los acuerdos de Abraham, fue negociado por el yerno de Trump, por Gareth, no sé cómo se llama de apellido, Kushner, efectivamente. Negoció los acuerdos de Abraham según el cual, si se reconocían los estados árabes que reconocieran a Israel, Estados Unidos les iba a dar, pues, apoyo económico, distintos apoyos, ¿no? Por ejemplo, cuando fue a Marruecos a decirle que quería que reconociera al Estado de Israel, Marruecos le dijo: sí, sin problema, no tengo ningún problema. Vamos a ver, yo reconozco el Estado de Israel y tú reconoces la soberanía del Sáhara. Entonces, no solo la reconoces tú, sino que fuerzas a España, Francia y Alemania a reconocer que el Sáhara es de Marruecos. Y Trump dijo: encantado, no hay ningún problema. Con tal de que tú lo hagas esto, pues en estas estamos, ¿no? Uno de los puntos importantes ahora es si por estos acuerdos de Abraham, justo antes de que Hamás atacase Israel, ya se hablaba del reconocimiento oficial de Arabia Saudí, o sea, que Arabia Saudí iba a reconocer Israel. Entonces, si Arabia Saudí ya reconocía a Israel,
Hamás ya perdía todas sus posibilidades de apoyo. Es que cada vez contaba con menos apoyos en el mundo árabe, porque prácticamente lo han dejado solo. En realidad, el que apoya a Hamás no es un árabe, es un persa, es Irán, ¿no? Entonces, pues el ataque parece ser que luego, después de ese ataque, ya Arabia Saudí no se atrevió a establecer relaciones diplomáticas con Israel. Pero ahora, si veis lo que ha pasado, la primera conversación telefónica que ha tenido Trump ha sido con el príncipe heredero de Arabia Saudí, que le ha prometido simplemente invertir en Estados Unidos 600.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Pues que, Arabia Saudí le interesa muchísimo quedarse como el gran hegemón de Oriente Próximo. Y en eso está siempre la disputa con Irán. Y en esa disputa con Irán, Estados Unidos, recordad que Obama negoció durante sus 2 mandatos el acuerdo nuclear con Irán. Y ese acuerdo nuclear lo negociaron Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, como miembro del Consejo de Seguridad, Rusia y China. O sea, estaban los del Consejo de Seguridad más Alemania negociando ese acuerdo nuclear. Y cuando Trump llegó al poder, lo primero que hizo fue acabar con el acuerdo nuclear. Y todo el tiempo, y volver a sancionar a Irán y poner a Irán de rodillas. Y el gran enemigo de Netanyahu es Irán. Netanyahu siempre estuvo en contra de que se firmase el acuerdo nuclear con Irán, porque decía que no se fiaba de los iraníes y que aunque firmasen ese acuerdo por el cual Irán no iba a seguir enriqueciendo plutonio, que siempre podían fabricar la bomba, ¿no? Entonces, su gran enemigo es Irán. Irán hoy en día es el más fuerte contra la presencia, contra el Estado de Israel, y muy posiblemente se llegue a una especie de, veremos a ver, si este acuerdo de alto el fuego de Gaza no supone que detrás hay un compromiso, un acuerdo para el día menos pensado invadir Irán. Vamos, no invadir, pero sí bombardear Irán hasta reventar pues todos sus sitios nucleares, donde está el ejército, la Guardia Revolucionaria y tal. Hay quien dice que los ataques que Israel está haciendo ahora a Yemen en parte son, digamos, el primer estadio o el primer entrenamiento de esa guerra contra Irán, ¿no? Pensad que están muy lejos, pero que necesitarían pues, que los estados árabes, y ahí otra vez veríamos la soledad de Palestina, ¿no? Que los estados árabes autorizaran el paso de los aviones, ¿no? Y por supuesto necesitarían tener en el Golfo, necesitarían tener a los portaaviones norteamericanos apoyando la estrategia de Irán, ¿no? Luego, por lo tanto, ahí es bastante difícil lo que puede pasar. Lo que puede pasar, las consecuencias o sea, ahora mismo pensamos en Trump y es que verdaderamente no se sabe qué va a hacer, porque no se sabe si con eso conseguirá. Claro, Irán ha llegado a un acuerdo con Rusia,
Pero en ese acuerdo con Rusia se ha quedado muy claro que no querían, o sea, Irán no ha querido firmar una alianza militar. Y si no hay una alianza militar, Rusia no está obligada a apoyar a Irán. Entonces, el acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania va a tener también consecuencias en la guerra de Irán, va a ser que Rusia no apoye a Irán, pues nos damos cuenta cómo todo lo que son las milicias de Persia, las milicias que apoyaban o sea, que estaban apoyadas por Irán, todas estas están absolutamente, o sea, jamás ha perdido toda su capacidad militar, y su capacidad política, porque se han cargado a los líderes políticos, pero es que lo mismo han hecho con Hezbollah. Lo que han hecho con Hezbollah, con los Buscan, eso es de una perfección tecnológica, de una penetración de los servicios de seguridad, ser capaces de buscar una fábrica que fabrica buscas especiales, que esa fábrica está en Taiwán, que la fábrica de Taiwán pone una fábrica en Hungría y que nadie sabe que esa fábrica de Hungría la ha comprado un judío y que nadie sabe que esos buscas especiales que va a fabricar esto, que son para Hezbollah, porque no se fían de los teléfonos móviles, están ya todos filtrados, hackeados por Israel, y Israel les ha metido a todos dispositivos de explosivos, ¿no? Entonces, claro, han demostrado una capacidad tecnológica muy, muy superior a la que pueda tener Irán, ¿no? Luego, por lo tanto, es muy fácil que el único gran apoyo que seguía teniendo Palestina, que seguía teniendo Hamás, que no tiene capacidad, ya hemos visto que no tiene capacidad ahora para apoyarle. Y el mundo árabe ya no apoya a los palestinos. No les apoya porque lo que les interesa es hacer negocios, y los negocios se hacen con Israel, y los negocios se hacen con Estados Unidos. Entonces, pues la soledad de los palestinos es cada vez peor, ¿no? Bueno, se habló del alto el fuego el miércoles, y del miércoles al domingo habían matado a 120 palestinos, ¿no? Y ya digo que las muertes pues continúan, ahora ya no en Gaza porque hay un alto el fuego, pero como en Cisjordania no tenemos alto el fuego, pues entonces cuando no son los colonos es el ejército, y cuando no los reservistas, y pues ahí siguen matando a palestinos, ¿no? Ya sabéis que el alto el fuego tiene tres fases de 42 días, y que en la primera fase, pues, y que luego, o sea, se ha hablado de lo que es la primera y la segunda fase, no se sabe lo que es la tercera, todavía no se negocia la tercera, pero en esa primera ya han empezado a salir los rehenes judíos, ¿no? Entonces, pues no se sabe si una vez que salgan el centenar parece ser que todavía hay 60 que están vivos, si una vez que salgan los 60 rehenes que están vivos, si eso permitirá a Netanyahu, o sea, decidirá Netanyahu retomar el fuego. El ministro que ha dimitido, Ben-Gvir, que estaba totalmente en contra del alto el fuego, lo ha dejado en su dimisión, que volvería al gobierno si se retoma la guerra. Luego, por lo tanto, el retomar la guerra es una de las posibilidades mayores que hay hoy en día, porque ya están tan débiles que entonces es muy fácil seguir aplastándoles, ¿no? Luego, lo que hay dentro de
de esta primera fase de 42 días. Las dos primeras fases son de 42 días, en la tercera sería un alto el fuego definitivo, entonces esa es difícil que llegue, pero luego tendríamos que ver si de momento sí han entrado camiones con ayuda humanitaria, pero va a ser de verdad, se necesita una ayuda humanitaria ilimitada, porque es que mirad cómo se ha quedado Gaza, no hay hospitales, no hay escuelas, no hay puentes, no hay nada, la gente vive como ratas entre escombros, ¿no? Entonces eso exige una ayuda enorme, una ayuda que Europa en parte pagaría, ¿no? Pero para eso hace falta que te den permiso para entrar, que entren los camiones. ¿Van a permitirlo? Esa es una de las dudas, ¿no? ¿Van a sacar las tropas israelíes de los corredores de Filadelfia y de Netzarim? Pues ya sabéis que el corredor de Filadelfia va a lo largo de todo la parte sur hasta Rafah, la parte sur de Gaza, y es por donde van, pues se supone que por debajo pues consiguen el armamento, y por ahí entra todo, ¿no? Se escapan, se mueven, tal. Y el de Netzarim está por en medio también. Eso era donde estaban pues los guerrilleros y las armas de Hamás. Los israelíes están ahí, los van a dejar, pues es muy difícil. El retorno de los desplazados. Bueno, los acuerdos del 242 y la 338 dicen que tienen que volver también los palestinos desplazados, los palestinos que salieron con la fundación del Estado de Israel, lo que los israelíes echaron de su tierra fueron 700.000, es lo que los israelíes llaman la Nakba. Esos están todavía esperando, y estos van a volver muy difícil, no hay nada que diga que van a volver, y si vuelven pues necesitarán tener sitios donde vivir, y para ello pues se necesita esa ayuda humanitaria que es difícil que se la den también. Luego la retirada militar y la reconstrucción, ¿quién va a pagar esa reconstrucción, no? Entonces pues bueno, ahí volvemos al título de esta ponencia, ¿no? Que nadie llora ya por Palestina. Palestina no tiene amigos, Palestina se ha quedado sola, y hay pocas posibilidades de que se cree el Estado de Israel, o sea, el Estado de Palestina. En parte, pensad que Netanyahu tiene juicios con la justicia y a él le interesa, sobre todo, mantenerse como líder, porque el día que deje de ser primer ministro, ese día pues va a tener que vérselas con la justicia. Entonces, lo importante es que él se mantenga en el poder, y con ello pues no sabemos cuándo volverá esa guerra, ¿no? Pero el alto el fuego es muy, muy frágil. Es muy fácil, además, en el texto dice que en cuanto jamás haga la más mínima cosa, puede otra vez, Israel tiene el derecho de contestar, de volver a invadir el territorio. Claro, es que es facilísimo denunciar a Hamás. ¿Quién le va a decir que no? ¿Quién le va a decir que es mentira? Entonces, es un acuerdo que yo creo que esconde el pacto para atacar a Irán. Esto es lo más grave, ¿no? En parte porque ya todas las milicias de Irán, el brazo armado de Hezbollah, de Hamás, de los hutíes, todos estos están tan debilitados que claro, que Irán está también muy debilitado, en parte porque lleva muchísimos años de sanciones internacionales,
Y las sanciones internacionales que pone Estados Unidos, o sea, las sanciones que pone Estados Unidos son extraterritoriales, es decir, tú tienes una empresa que es española y tiene negocios en Irán, y si tú no te sales de Irán, pues ya no puedes volver a tener negocio con Estados Unidos. Luego, por lo tanto, en cuanto Estados Unidos sanciona, no hay una empresa que quiera negociar con Irán, que quiera hacer cosas en Irán. ¿Por qué? Porque sabe que se arriesga a las sanciones de Estados Unidos. Y esto, claro, vivimos en un mundo en el que las empresas pues tienen que hablar con sus consejos de administración y sus accionistas y decir lo que están haciendo. Luego, por lo tanto, no pueden aventurarse a negociar, a hacer algo con Irán que les va, digamos, a secar sus negocios en el resto del mundo, ¿no? Y bueno, pues y ahora lo que queráis preguntar, pues adelante, gracias. Muchas gracias, Georgina. Ahora es el momento de las preguntas, intervenciones. Bueno, muchas gracias por la presentación, que es muy interesantísima. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿qué estrategia tenía Hamás para hacer lo que hizo contra los israelitas en octubre? ¿Tenía alguna estrategia detrás para hacer lo que hizo? ¿Hamás, dices? Bueno, yo creo que... Bueno, eso y la otra, ya termino. Perdón. La otra es, ¿qué le da Israel a Estados Unidos y a Occidente para que no hagamos nada contra ellos? Vale. Hamás, yo creo que su estrategia fue impedir el reconocimiento de Israel por Arabia Saudí y dar un golpe que fuese lo suficiente. Y luego no solo eso, pensad, como os decía, o sea, yo cada vez que iba a Gaza te encontrabas una población que vive, es que era un campo, un auténtico campo de concentración. Y cuando vives en un campo de concentración y tus hijos nacen en un campo de concentración y no existe esperanza de futuro y no existe nada por lo que tú puedas esperar una vida mejor, pues al final no tienes más remedio que luchar. Entonces, porque vas a morir. O sea, cuando tú a la gente joven, cuando hablabas con los gazatíes, es que no tienen salida. Están cada día peor. La muerte les va a llegar, si no les llega hoy, les llega mañana. Entonces, por eso, ahora dicen, bueno, es que con después de que han machacado a los gazatíes, después de que han acabado con Hamás, no han acabado con Hamás. ¿Por qué? Porque ya saben que su vida depende de la lucha. Solo luchando. Todos estos, hemos visto las imágenes de cuando han soltado a los presos, estos palestinos en Cisjordania. Había montones de banderas de Hamás. Montones de banderas de Hamás. Porque son lo único que les queda en la lucha. Porque si no les van a matar. Es que les van a matar de igual forma. Si no luchan, les van a matar. Entonces, pues lo que esperan es, al fin y al cabo, pues es una cosa humana, que es la venganza, que es el luchar porque si tú no lo consigues, que al menos para tus hijos, que algún día tus hijos vivan en paz, que algún día los hijos de tus hijos tengan derecho a su casa, a su tierra. Y entonces, pues por eso luchan. Y esa ha sido la estrategia de Hamás. Tal vez ellos no se esperaban la respuesta israelí. La respuesta israelí tan fuerte no la esperábamos nadie. Es que llevan 46.000 muertos, pero las organizaciones humanitarias israelíes dicen que hay más de 60.000 muertos, que no quieren reconocer tanto muerto para que la gente no se desespere, pero que debajo de los escombros hay decenas, centenares, miles de cadáveres. Entonces, y luego hay 100.000 personas heridas.
nadie los trata, no hay hospitales. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya renuncias, te conviertes... No pueden. La gente joven al final volverá, antes o después, a intentar otro ataque de esos salvajes que no tienen excusa, ¿no? Porque la matanza nunca tiene excusa, ¿no? Y en cuanto... Bueno, la segunda pregunta era ¿qué es lo que le da... ¿qué le da Israel a Estados Unidos? Es que no es que le dé Israel a Estados Unidos, es que el lobby judío en Estados Unidos es tan poderoso que controla la Casa Blanca. Entonces, pensar, Zuckerberg es judío, controlan la banca, controlan las empresas digamos, de Hollywood, de la propaganda, los periódicos, los medios de comunicación. O sea, son tan poderosos, sobre todo el lobby judío que hay en Washington es tan poderoso que... En Europa también. Bueno, en Europa lo que pasa es que Alemania tiene la cosa esta de haber sido el asesino de millones, de 6 millones de judíos, y entonces, como tiene ese dolor, pues no se atreve a moverse, y por esa sensación de culpa, Alemania... ¿Quién está dando las armas a Israel para matar, para la guerra de Gaza? Estados Unidos y Alemania, fundamentalmente. Es que es sangrante que Alemania siga haciendo eso. Pero en Europa, pues como se tiene esa conciencia, mala conciencia por lo que hicieron contra los judíos, por el Holocausto, pues entonces nadie hace nada, ni Alemania, ni Austria, ni Hungría, ni todos los que han tenido pogromos y tal, y no sé qué, y no hacen nada, ni Francia. Entonces, ahora está el Tribunal, la Corte Penal Internacional, que ha sancionado a Netanyahu. Los primeros que han dicho que no van a obedecerla es Francia y Alemania. Entonces, es que es impunidad total. Y es impunidad total porque tienen una capacidad económica que no tiene el resto de la humanidad y porque controlan lo más importante, controlan la industria del cine, controlan la industria de las publicaciones, tal. Entonces, pues cada día es más, y cada día es más. En Europa, en Holanda, pues controlan toda la industria de los diamantes, tal. Y si vive en esa situación tan miserable, no, me oís mejor. Tan miserable, ¿cómo tiene tantos hijos las familias? Pues porque, desgraciadamente, es lo único que pueden hacer. Lo único que pueden hacer. Bueno, esta diapositiva, que que era la última con la que quería cerrar, esta diapositiva es la que los partidos de la extrema derecha de Israel pretenden que sea el Israel de verdad. ¿Por qué? Porque dicen que tienen un derecho divino a controlar sus propias... Primero, ellos son el pueblo elegido. Como son el pueblo elegido, tienen derecho divino a controlar sus propios territorios. Y según eso, el Génesis, en el 15, en el versículo 18, dice que a tus descendientes entregaré esta tierra del río de Egipto al gran río, el río Éufrates. Entonces, los historiadores tienen aquí una divergencia bastante grande, porque cuando dicen, ya veis que he pintado desde el Nilo al Éufrates. Hay mucha teoría que dice que lo que pretenden es extenderse del Nilo al Éufrates, aunque si lo hacen
según esto del Génesis, el Génesis cuando habla del río de Egipto, habla de un pequeño río que hay justo, que se llama Wadi al-Arish, que está aquí, en esta parte de aquí. Entonces, si es de verdad, quieren cumplir lo que dice el Génesis, se extenderían desde esta parte de la mitad o sea, no llegarían al Nilo, no pasarían, sino desde aquí hasta el Éufrates. Pero todavía no se ponen de acuerdo si lo que el Génesis quiere decir con el río de Egipto es el río de Wadi el-Arish o si es el Nilo. Y claro, todos los padres del sionismo, que fue Theodor Herzl, claro, era partidario de que Israel recuperase lo que dice la Biblia, porque para eso son religiosos. Entonces se mezcla ahí el sionismo religioso con el nacionalismo y la extrema derecha y tenemos lo que estamos viendo ahora. Luego, por lo tanto, la desaparición de Palestina es necesaria para sus ideales expansionistas que son ideales religiosos. Entonces, es muy difícil, claro, muy difícil. A ver, bueno, en primer lugar, oye, vamos, estoy estupefacta, es una fantástica presentación, donde además has contado todo lo que en muchos círculos se sabe y nadie cuenta, y al final lo hemos podido escuchar, ha sido de verdad espectacular. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario, gracias. En tu mapa último, si te animas a pintar la raya de dónde están en este momento las tropas israelitas, apoyará tu tesis, que yo creo que es cierta, de que lo que quieren es acercarse a Irán. De hecho, están ahí y no se van a ir de ahí. La última definición de que los altos del Golán eran la zona colchón para defender el norte de Israel, ahora resulta que están 100 kilómetros a la derecha porque es la zona de colchón de la zona de colchón de los efectivamente. Altos. Y así vamos poco. Efectivamente. Entonces, la línea de ese mapa que te falta estaría claro, bien. Sí, de donde están ahora mismo. Pero bueno, eso se está moviendo en Líbano, fíjate tú, ¿no? Líbano, Siria, todo va hacia allá. La pregunta es la siguiente. Empieza a aparecer en algunos círculos una idea en apoyo de los problemas que tú has dicho, y es que, hombre, echar a los palestinos al mar de momento está mal. Y, en cambio, si yo consigo, como has visto en la foto, nos has presentado cómo está el territorio, si yo, al mismo tiempo que consigo que entren camiones de ayuda humanitaria, ofrezco a aquellos que no tienen nada que esos mismos camiones los pueden llevar hacia Egipto y hacia Jordania. Eso es. Que bueno, que son países que hoy se oponen, pero esto puede cambiar con un poco de esfuerzo. Entonces, poco a poco... Un poquito de dinero. Sí, claro. Ese es el que da el esfuerzo. Claro. Bueno, pues poco a poco, voluntariamente, a la gente... Bueno, hay algunos que llevan en Jordania desde la Primera Guerra y siguen viviendo en tiendas de campaña. En Sahara siguen viviendo en las tiendas de campaña. Claro. Es decir, hay gente interesada en tener desplazados en tiendas de campaña. Pues yo creo que ese movimiento que empieza a cocerse puede existir. Meto alimentos y me llevo gente. Y voy metiendo alimentos y me voy llevando gente y al final me gustaría saber tu opinión sobre si eso tiene una visión a corto... Yo creo que es muy factible. O sea, lo que vemos es que, primero, tal y como han dejado Gaza, es imposible vivir ahí. Es imposible vivir ahí. Entonces, pues mucha gente al final lo que está es agotada de tanta guerra, de tanta lucha, de tantas pérdidas, de tanto... Y si le ofrecen irse a pues más de uno, pues al final aceptará el caramelo. Otros que sean más nacionalistas y más defensores de su tierra, pues dirán, yo me quedo hasta que este sea el fin de los días. Pero claro, quedarte hasta el fin de los días, sabes que antes o después te van a matar. Entonces, pues habrá algunos que digan, bueno, pues yo tengo a mis hijos muy pequeños y quiero
darles una posibilidad de vida. Y luego, pues Egipto y Jordania, al fin y al cabo, son lacayos. Entonces, hemos visto lo que ha pasado en Egipto. En Egipto, al-Sisi dio un golpe de Estado y se dedicó a matar, a fusilar a gente de los hermanos musulmanes, que fueron los que estaban detrás de la revuelta de Tahrir, de la plaza de Tahrir, y nadie ha dicho nada. O sea, Egipto pues es un país súper democrático. Nadie. ¿Por qué? Porque tiene buenas relaciones con Israel, y como hay un doble rasero absolutamente escandaloso en Occidente, pues a este dictador me interesa, pues entonces yo miro para el otro lado y no digo nada. Este no me interesa, pues entonces digo que es un dictador, que es un tal, que es un cual. Pero entonces en Egipto lo tienen, y en Jordania tienen todavía un montón de palestinos allí que viven en campos de refugiados, claro. Así es que sí, eso es muy posible. ¿Puedo apagar el proyector? Sí, claro. Sí, hola. En primer lugar, gracias por la conferencia, está muy bien. Y quería hacer dos preguntas. La primera, que me ha surgido ahora del último comentario, es por qué Estados Unidos y la Internacional Judía no proponen a los palestinos un sitio para vivir en Egipto o en Jordania, con todo el dinero. Seguro que les resultaría mucho más barato que todo lo que se están gastando en guerras y todo esto, digo yo. Bueno, eso es bastante difícil. Cuando tú tienes una tierra, también ha dicho Trump que quiere comprar Groenlandia, ¿no? O que va a recuperar otra vez el canal de Panamá. Si tú eres de España, no te gusta para nada que te saquen y te manden a vivir a Francia, por mucho que en Francia vayas a vivir estupendamente y vayas a beber Burdeos en vez de Rioja o Valdepeñas. Entonces, yo creo que lo que no se puede es hacer a los pueblos, cuando no te interesan, cogerlos y trasladarlos. Esto del apartheid a mí no me interesa. Quiero que los blancos vivan aquí y los negros vivan en el otro lado. No, mire usted, no. O sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a su tierra. Sí, y sobre todo, claro, si tú eres de esta tierra, lo que no quieres es que te echen de ella. Vale, entonces la pregunta que yo quería hacer era: ¿por qué Europa siempre tiene que pagar los platos rotos de Estados Unidos? Europa tiene una mala conciencia cuando ve lo que está pasando, es incapaz de reaccionar, de hacer nada, porque Europa en realidad no existe, porque luego hay muchos países que son contradictorios, pero al final siempre tiene que pagar Europa y no Estados Unidos. Todo lo que ha hecho ahora, la destrucción que ha hecho total de Gaza, ¿por qué ahora vamos nosotros y no Estados Unidos también, digo yo? Bueno, Estados Unidos concederá algo de ayuda, hará no sé qué, pero claro, pues luego al final seremos los europeos. ¿Los europeos por qué? Pues los europeos por cuestiones humanitarias, los europeos porque tenemos más conciencia de lo que puedan tener los americanos, y no solo ya por el hecho de la Segunda Guerra Mundial y lo que se hizo con los judíos, sino porque en realidad muchas veces pues Estados Unidos hace lo que sea y luego los europeos o los japoneses o tal, pues como fue en Irak, tenemos que ir pagando. ¿Por qué? Pues porque ellos son el país, es el hegemón, no tiene quien le haga sombra, todavía China no está en posición de hacerle sombra, y son los que mandan. Y en Europa somos 4 gatos y estamos divididos. Si en Europa hubiese por lo menos una política exterior común, una defensa común, una política de defensa común, entonces podríamos hacer algo, pintaríamos algo. ¿Pero qué vamos a pintar? Si Francia dice una cosa, además, los 2 grandes poderes de Europa, Francia y Alemania, porque ya se ha ido el Reino Unido, Francia y Alemania, cada uno están en donde están. Mira la situación de Macron, mira la situación de Scholz. Y luego llega Trump y le dice a la extrema derecha alemana que son magníficos.
Entonces, es que en Europa estamos en una situación terrible. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Y si no hay unidad, si ves el mapa de Europa, es que somos muy pequeños, el eurocentrismo ha muerto. Ya no tenemos nada que hacer en un mundo tan enorme como el actual. Y la única posibilidad que tendríamos de poder hacer algo, de por lo menos tener una política de mediación firme, sería si estuviéramos todos juntos. Pero como cada uno vota a su manera, pues no se pueden llegar. Las decisiones de Europa se toman por unanimidad, la mayoría de ellas. No la mayoría, pero sí las más importantes son por unanimidad. Pues es que Malta te puede bloquear, o Lituania, o... No se pueden hacer las cosas. O sea, que primero hay que acabar con la unanimidad de Europa. Nos toca pagar los platos rotos, sí, nosotros. Claro. Estados Unidos te lo exige y tú vas y pagas. Ahora ha decidido que tenemos que dedicar el 5% del presupuesto a la defensa. Pues veremos a ver qué pasa con nosotros, si nos ponen el 100% de los aranceles o qué, porque como no estamos haciendo lo que él decide, pues estamos en un momento muy incierto, porque él se ha creído que es el emperador 33. Entonces está volviendo a unos poderes absolutistas, imperialistas, que van a ser, no sé por dónde vamos a acabar. Y Europa ha sido muy obediente con Biden y yo creo que ese ha sido también un error, porque Europa tendría que ya haber empezado a defender sus intereses, que no lo hace. Pero claro, no lo hace en parte porque estamos divididos. Como no sabemos cuáles son nuestros intereses, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Alguna pregunta más? Don Carlos. Sí, por incidir un poco en lo que acabas de decir. Yo creo que Europa hace tiempo que se ha subordinado a Estados Unidos. No ahora con Trump, ya hace tiempo. Ya hace tiempo. Y la complicidad que tiene con Israel está haciendo que pierda esa dimensión moral de la que presumía Europa. Y yo creo que eso lo está viendo el resto del mundo. Claro. Ese sur global cada vez pasa más del modelo europeo. Y yo creo que también, bueno, también está produciéndose, pues, en fin, ciertos comportamientos. Hasta en las Naciones Unidas, la mayor parte de ese sur global está votando en contra de Israel. Cuando hablamos nosotros de la comunidad internacional, mentimos descaradamente, porque esa comunidad internacional somos Europa y Norteamérica. Y a eso lo llamamos la comunidad internacional. Nos lo dicen en las noticias, en los telediarios. Y no, es mentira, porque la mayor parte de los países están votando en contra de estas posturas que está defendiendo Europa y Norteamérica. Claro, pero si es lo que te digo, es el doble rasero, y ese doble rasero al final, siendo como somos, 27 países pequeñitos, sin posibilidad, que si estuviéramos todos juntos, pues todavía podríamos, porque somos una potencia exportadora, una potencia económica, en fin, los 27 juntos con una política exterior y de defensa común, si tuviéramos esa política, todavía podríamos defender nuestros intereses y apoyar y defender los valores que decimos que tenemos, pero que muchas veces a lo mejor son contradictorios, pero lo que no se puede hacer es defender que nosotros tenemos la superioridad moral, que eso es lo que le decimos al sur global. Nosotros tenemos la superioridad moral y luego tenemos doble rasero, de manera que al-Sisi es un demócrata porque nos interesa,
Al-Sisi es buenísimo y no contamos los que ha fusilado, y no sé, cualquier otro, el que queráis. Putin, que también pues, que de bueno tiene poco, pero en fin, Putin pues es malísimo. Pues no, digo yo que habría que comparar al Sisi con Putin, ¿eh? Entonces, pues este es el problema. Y entonces el sur global antes no se daba cuenta, pero hoy en día el sur global va tomando también conciencia de dónde está, de sus poderes. Hay países que son, claro, cada día van avanzando y son potencias medias como Turquía, que juega a tener su papel muy importante también en Oriente Próximo, como Indonesia, como Brasil, como, en fin, India, Estados Unidos está todo el santo día tratando de llevársela a su arena, ¿no? Y India de momento se mantiene el equilibrio que le interesa, porque coge de Rusia y coge de Estados Unidos. Pero el día que India se vuelque hacia un lado o se vuelque hacia el otro, el mundo cambia también. Luego, por lo tanto, estamos jugando con fuego, y estamos jugando con fuego porque le hacemos el juego a Estados Unidos sin sacar nosotros beneficio propio. Pero como nos han convencido de que Estados Unidos es el que nos defiende y que no somos capaces de hacer nada porque la OTAN es de Estados Unidos y todo se resuelve a través de la OTAN, pues entonces estamos todos pues, a la merced de lo que diga Washington, y esa es la realidad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, Georgina. Gracias. Recordaros que os esperamos el jueves que viene para la siguiente conferencia. Muchas gracias a todos y gracias al equipo técnico.